como para ordenar un poquito la exposición de esta última parte. En un primer lugar, vamos, y ahí sí les voy a necesitar un poquito de atención porque me voy a meter en un terreno un poquito más técnico-jurídico, ¿sí? Lo primero que voy a analizar es cómo se han logrado estas distintas reformas del derecho de familia a lo largo de estas últimas décadas, bajo qué herramientas o estrategias. En segundo lugar, vamos a ir más a los fundamentos ideológicos que de alguna manera han sido el motor de estos cambios y reformas legislativas, para luego terminar, porque nunca hay que ser tan pesimista que creamos que todo se va a destruir, ¿no? Lo último que el hombre pierde siempre es la esperanza, ¿sí? Eso es lo que nunca debemos perder. Por último, voy a hacer referencia a algunos elementos que muestran que hay lugares en el mundo en el que están tomando conciencia de lo que está pasando en este sentido de la familia y están haciendo políticas prácticas o acciones concretas para revertir estas tendencias, ¿sí? Sin sufrir muchas veces las críticas. Bueno, en primer lugar, creo, y esto es algo que jurídicamente lo hemos venido analizando mucho en la Universidad Católica, sobre todo en el ámbito del derecho público, es que el derecho de familia deja vía a las ideologías cuando se implementa a nivel casi todas las naciones lo que se denomina la constitucionalización del derecho privado. Ustedes sabrán muy bien que nosotros durante muchos siglos, diríamos, de existencia de los códigos civiles, el Código Civil se hace para regular las relaciones particulares entre las personas, entre ellas la familia, los hijos, etc. Mientras que la Constitución tiene un carácter de un lenguaje mucho más abierto, mucho más abstracto, que sirve como una especie de declaración de derechos en los que el Estado debe respetar. Ustedes saben que el constitucionalismo moderno surge para poner un límite por parte del individuo digamos, al despotismo de los reyes o a las autoridades o a los gobiernos que negaban determinadas libertades. Ahora bien, ¿qué pasó cuando se empieza a instaurar? En realidad sabemos cuándo esto se produjo. Hay un primer fallo del Tribunal Federal Alemán en 1995, el famoso caso LUT, L-U-T-H, donde por primera vez el Tribunal Constitucional Alemán, para resolver un caso de derecho privado, aplica la Constitución. Es decir, deja de lado el Código Civil y aplica la Ley Fundamental de Bonn, que es la Constitución alemana, donde en uno de sus artículos principales, la Ley de Bonn establece el concepto de dignidad humana. El concepto de dignidad humana que es muy valioso para el derecho, pero que no es un concepto estrictamente jurídico, porque ¿qué es la dignidad humana? ¿Cómo fijamos cuando un acto es digno o indigno? Fíjense ustedes, en aras de la dignidad humana se han logrado un montón de reformas legislativas. Es digno que a la mujer no se le imponga tener un hijo que no quiere, entonces aborto. Es digno que a cada persona se le deje decidir qué sexo quiere tener, entonces no le puedo decir nada. Entonces, irrumpe lentamente desde el derecho constitucional, que tiene unas cláusulas muy abstractas, derecho a la libertad, derecho a la dignidad, en el derecho civil, que el derecho civil siempre es mucho más concreto y pragmático para las decisiones de las relaciones humanas. Entonces irrumpe en el derecho civil el principio de igualdad, no discriminación, tolerancia, dignidad humana, todos conceptos que los jueces del derecho civil empiezan a aplicar para decidir los casos concretos que les tocan resolver. Constitucionalización del derecho privado es la primera vía de estrategia para estos cambios. Segunda vía, la internacionalización del derecho nacional.
casi todos los estados han colocado el derecho internacional de los derechos humanos, al llamado bloque de constitucionalidad, a la par que de la Constitución. Ahora bien, ninguno de estos estados pensó cuando dijo, por ejemplo, en la Argentina nosotros tuvimos la última reforma de la Constitución, fue en 1994. En 1994 la Argentina introdujo una cláusula, un artículo en la Constitución que dice que todos los tratados firmados por la Argentina de derechos humanos tienen el mismo rango que la Constitución. Y todos aquellos tratados que se firmen sucesivamente que cumplan determinados requisitos que el Congreso les debe dar el aval. Cuando los constituyentes de la reforma constitucional del 94 en la Argentina pensaron en esa cláusula, ¿en qué estaban pensando? En los tratados internacionales, en los textos de los tratados, que si ustedes los miran, son extraordinarios. El Convenio de Derechos Humanos, el Convenio Americano de Derechos Humanos, el Tratado Universal de Derechos Humanos. Ahora, ¿qué pasó en los últimos 20, 25 años? Esos tratados internacionales, a medida que aumentó el poder jurisdiccional de la Corte Interamericana o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los jueces de esas cortes empezaron a interpretar los tratados en base a nuevas ideologías. Entonces, parecería que se convirtió como obligatorio para un Estado no solamente respetar el tratado internacional, que es a lo único a lo que nos obligamos, sino también las interpretaciones que la Corte Interamericana hace de esos tratados. Y me refiero estrictamente a lo que se denomina el control de convencionalidad. Lo mismo sucedió en Europa, nada más que Europa, como siempre va más adelante que nosotros, tuvo ya una vuelta. Durante una primera embestida, la Corte Europea de Derechos Humanos, en aras de interpretar el Tratado de Derechos Humanos al que se obligan los europeos, que se llama el Convenio de Derechos Humanos, Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avanzaba sobre la soberanía de los estados diciéndoles que tenían que adaptar sus legislaciones, sus constituciones y sus leyes de acuerdo a la interpretación que el Tribunal Europeo estaba haciendo de los derechos fundamentales. Hasta que en un momento algunos países europeos se cansaron de ese avance del Tribunal Europeo, porque por otro lado, ¿quiénes eligen a esos jueces? No están elegidos directamente por el pueblo, o sea, no es democrático. Por otro lado, ¿cómo ellos se pueden arrogar el derecho de decirle a otro Estado qué debe hacer con su legislación, con su constitución y con el modo en el que interpretan los derechos? Entonces se produjo una cuestión de lucha de poder. O el Estado se planta y defiende su derecho nacional, o deja que el tribunal, en este grupo de jueces, a la manera de profesores que dictaban sentencias paradigmáticas y que todo el mundo elogiaba, le empieza a decir a los estados lo que tienen que hacer. ¿Bajo qué ideología? Y obviamente no era esta literatura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos afín o avalando una cultura, por ejemplo, de los países más católicos. ¿Cuáles fueron los países más atacados por el Tribunal Europeo? Irlanda, Italia, Polonia, Hungría, Croacia. O sea, países que todavía tenían en sus legislaciones, ni que hablar los países que ahora se han atrevido a poner en su constitución, como Hungría, la definición de matrimonio entre varón y mujer, ¿no? Hay un ataque contra Hungría terrible. Hasta que, providencialmente, en el 2009, la Corte Europea de Derechos Humanos le ordena a Italia, a raíz de un caso que venía con varias demandas de hace más de 10 años, obliga a Italia tiene un decreto que dice que todas las escuelas, en Italia toda la educación es pública, todas las escuelas deben tener en sus aulas la bandera nacional, el retrato del rey, pero ya no tienen rey, este decreto es anterior, y un crucifijo.
Entonces la señora Lauzi, que era una finlandesa casada con un italiano, que tiene 2 hijos, presenta una demanda en el colegio de sus hijos cerca de Padua, pidiendo que saquen los crucifijos de las aulas donde sus hijos cursaban la escuela. El colegio en un momento le dijo que no, después le dijo, bueno, los sacamos de las aulas donde están sus hijos, no, queremos que los saquen de todo el colegio. Bueno, esto hizo que ella empiece un derrotero por toda Italia, en los distintos tribunales. Todos los tribunales por los que ella pasó, Italia le dijo no, porque el crucifijo no puede dañar a sus hijos, no puede generar discriminación, al contrario, sacar un crucifijo donde estuvo puesto hace tanto tiempo es un acto de intolerancia. Entonces usted debe enseñarle a sus hijos a que hay personas creyentes, a que hay un Estado que tiene una tradición, unas creencias, y debe ver en ese símbolo de respeto. A nosotros no se nos ocurriría ir a un país musulmán y pedir que no saquen tal o cual símbolo, o ir a un país judío, ¿no? a Israel, y pedir que saquen. No se nos ocurriría. Bueno, esta misma causa Lauzi fue copiada en varios países de Europa a través de asociaciones que defendían a estas personas. ¿Qué pasó en el 2009? Se los hago rápido. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos le dijo a Italia, con un voto de unanimidad, 45 jueces, que debían sacar de todas las escuelas de Italia, de norte a sur, los crucifijos en las escuelas. Esto hizo que Italia reaccionara. Dijo, momento, señores jueces, ¿de qué estamos hablando? Y ahí Italia interpuso una demanda. El Tribunal Europeo tiene una primera instancia y luego la gran sala, la gran chambre, lo llaman ellos, que es una segunda instancia con menos jueces. Entonces Italia hizo una apelación, quejándose. 10 estados de Europa fueron en apoyo como terceros intervinientes de Italia. Y hasta incluso se hablaba en los ambientes internacionales que los europeos estaban cansados de pagarles el sueldo a los jueces del Tribunal Europeo, como para quitarle poder. Yo les cuento este caso porque fue el tema de mi tesis doctoral. Y entonces, en el 2011, por primera vez, el Tribunal Europeo da una sentencia que revierte una sentencia anterior por unanimidad. Nunca habían dado vuelta, ¿no es cierto? ¿Y qué dijo el Tribunal Europeo? Bueno, esto lo debe decidir Italia. Margen de apreciación nacional. El margen de apreciación nacional aparece como mecanismo jurisprudencial. Pero luego se mete en el fondo y dice, pero en realidad sacar un símbolo donde estuvo puesto hace mucho tiempo es un acto de intolerancia por parte del Estado. El Estado no sería neutral, el Estado debe dejar lo que ya está dado en la realidad. Bueno, este mismo derrotero de causas se siguieron en toda Europa, pero el caso Lauzi de 2011 frenó este avance que se denomina del laicismo. Es decir, el laicismo no es solamente separar Iglesia y Estado, que esos ya están separados, sino considerar culturalmente que todo lo religioso es algo malo. Los europeos hablaban muy bien de la demonización del crucifijo. ¿Sí? Entonces, el Tribunal Europeo hoy de Derechos Humanos, cuando llega una causa conflictiva en la que se va a meter en la idiosincrasia de ese país o en lo que ese país defiende como sus valores, la Corte se detiene y dice margen de apreciación nacional. Obviamente los del otro lado se desgarran las vestiduras porque dicen la Corte se lavó las manos, no juzga. Entonces, de alguna manera, la Corte Europea ha perdido cierto poder en los temas más problemáticos. Por ejemplo, les puedo citar 2 franceses que querían el matrimonio homosexual en Francia, fueron a la Corte Europea, porque en Francia no tienen matrimonio homosexual, y la Corte Europea le dijo, si Francia no quiere tener matrimonio homosexual, Francia puede decidir. Italia prohíbe la maternidad subrogada, fue un matrimonio que no le dejaron inscribir un hijo que trajeron de otro país por maternidad subrogada. Italia le ordena volver al chiquito a su lugar de origen con su madre. Y van a la Corte Europea y la Corte Europea le da la razón a Italia. Y le dice, si Italia quiere prohibir la maternidad subrogada, lo puede hacer. Lo mismo con la eutanasia. En el caso francés, aunque ahora Francia ha tenido un caso bastante problemático. Gracias.
y así con estos temas más conflictivos. ¿Qué pasa con la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No tenemos una sola sentencia de la Corte Interamericana en la que haya dado lugar al margen de apreciación nacional. ¿Se entiende? Es decir, la Corte Interamericana se cree todavía con el derecho de avanzar sobre las legislaciones que según la ideología de la Corte contrarían su modo de entender los derechos. Entonces, por ejemplo, el caso Artavi Murillo que mencionábamos antes es poner en duda la legislación de fertilización asistida de Costa Rica. El caso Duque contra Colombia es poner en duda que Colombia no tenía matrimonio homosexual. El caso Atala Ruffo en en Chile, ¿no? Que fue terrible ese caso. Ese caso fue muy paradigmático porque un señor se divorcia, su esposa es juez, muy importante, la esposa en un momento empieza a vivir con otra mujer, entonces el señor pide al Tribunal Judicial tener la tenencia de sus dos nenas pequeñitas, porque consideraban que ver a su madre viviendo con otra mujer podía ser para ellas un ejemplo que las podría marcar. Todos los tribunales chilenos le dieron la razón al señor y le dejaron la tenencia de las niñas. Incluso llegaron a fijar que las niñas podían ver a su madre, pero en presencia de otra persona, por miedo, ¿no es cierto?, a esta tergiversación. La señora fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solo le dio la tenencia, consideró que la tenencia la debía tener la madre, sino que le ordena a Chile, una cosa increíble políticamente, qué efecto vinculante puede tener esto, ¿no? Le ordena a Chile que tienen que dar en todo el poder judicial charlas de ideología de género. O sea, todos los funcionarios, jueces del Poder Judicial, durante años tuvieron que recibir capacitación en ideología de género para ellos cambiar su mentalidad. Bueno, ahí Chile aceptó esta sentencia y hizo caso. Cuando las sentencias de la Corte Interamericana son muy poco cumplidas, porque ahí también después se generan dos estándares. ¿Cuáles son los países que más abdican y aceptan lo que la Corte Interamericana les dice? ¿Y cuáles son los países que están más plantados? Por ejemplo, Brasil hace caso a la Corte Interamericana. No lo vemos a un Brasil débil, ¿no? Argentina tuvo un péndulo, ¿no? En un momento la Corte Argentina era sierva de la Corte Interamericana y aceptaba todo lo que la Corte Interamericana decía, hasta que hace un par de años, cuando cambiaron dos jueces de la Corte, a través del caso Fontevecchia, la Corte Argentina dijo: la Corte Interamericana no es una cuarta instancia, nosotros somos la autoridad máxima, no nos pueden a nosotros decir lo que tenemos que hacer, porque la Corte Interamericana había obligado a la Corte Argentina a deshacer una sentencia que ya había hecho y tuvo todos los efectos jurídicos. Entonces ahí se produjo un detenimiento. Sin embargo, fíjense ustedes por qué el mecanismo de internacionalización del derecho es peligroso. Porque vieron que el derecho internacional tiene muchas fuentes diferentes, de distinto rango, ¿no? Tenemos los tratados o convenios internacionales, pero después están las declaraciones de los comités, las recomendaciones de los comités, las consultas a la Comisión Interamericana, la opinión consultiva de... tengo un colega amigo que se ha dedicado a estudiar hace muchos años esto y él tiene un catálogo como de 10 fuentes diferentes provenientes de los organismos internacionales. Salvo el convenio de derechos humanos a los que los estados nos hemos obligado, el resto de las fuentes jurídicas que producen los organismos internacionales no tienen carácter obligatorio para los estados. Sin embargo, los jueces, aprovechando el querer cambiar la ley de un país o el declararla inconstitucional, remiten a esas fuentes y dicen, según el Comité sobre los Derechos del Niño, tal cosa y tal otra. Pero un momento, recomendación del Comité de los Derechos del Niño. Es una recomendación, no es lo mismo que la Constitución o que el Código Civil. Entonces, esto se llama neoconstitucionalismo en la doctrina. Hay un verdadero lío, podríamos decir, no sé si acá se usa esta palabra lío, o desajuste
confusión de cuáles son las fuentes jurídicas a las que un sistema nacional está obligado a respetar y cuáles no, cuáles son opinables. Ahora bien, la constitucionalización del derecho privado y la internacionalización del derecho nacional fue puesta en práctica por los tribunales de justicia. Tribunales de justicia que, en aras de las nuevas interpretaciones del derecho, incluso dejan de lado la letra de la ley, del texto, para interpretar ese derecho de un modo diferente. Entonces, los tribunales constitucionales, que antes no existían, ¿no?, como los tribunales, las cortes, son los grandes protagonistas del derecho hoy. Hoy, como nosotros, para saber cómo es el derecho en un país, en vez de ir al código o a la constitución, tenemos que ir a la jurisprudencia para ver qué es lo que los jueces están diciendo respecto a cómo se debe interpretar tal o cual derecho que está en la letra de la ley. Fíjense ustedes, durante 2 siglos la ley era la fuente más importante porque nosotros tenemos un sistema que es el sistema continental latino. Mientras que los anglosajones tienen un sistema de common law, ¿no? Lo más importante es el juez, lo que el juez dice es vinculante para otra sentencia, y casi no tienen ley, ¿no? La Constitución, por ejemplo, en Gran Bretaña. O en Estados Unidos, el poder que tiene la Corte en sus fallos. Bueno, nosotros teniendo un sistema diferente en Latinoamérica empezamos a adoptar el sistema del precedente. Entonces, lo que dice la Corte parece que es ley. Nosotros tenemos en la Argentina un caso de la Corte que legalizó el aborto, y todos dicen que el aborto es legal en la Argentina en algunos casos, cosa que es mentira, porque es un fallo de la Corte para un caso particular. La Corte no puede legislar, quien legisla es el Poder Legislativo, y nosotros tenemos un sistema republicano con división de poderes. Ahora, esa confusión jurídica y cultural no queda solo en el ámbito judicial, se traslada a la sociedad, a través de lo que se denomina, ustedes lo habrán escuchado, el activismo judicial. El activismo judicial es cuando genera un caso testigo, una ONG va a esa persona y le dice: yo te voy a ayudar para que hagas la demanda, hasta la Corte Interamericana. Siempre, si uno se pone a estudiar bien estos casos en particular, van a ver que detrás hay una ONG, una organización, porque claro, alguien solo decir llegar hasta la Corte Interamericana con lo costoso que es llevar todas las instancias en el país, y luego, ¿quién va a dedicar tanto tiempo a una lucha judicial? Si tengo una ONG que tiene fondos, me va a ayudar. Entonces el activismo judicial es causas permanentemente hasta cambiar la ley. Fíjense ustedes, en la Argentina se rechazó la legalización del aborto. A la semana ya había un montón de casos en los medios de mujeres que morían por el aborto, por aborto clandestino. Entonces los movimientos pro vida empezaron a indagar, iban a ese caso que acusaban y no existía. Iban a otro caso y no era una mujer que había muerto por un parto natural, por un aborto natural. Y entonces ahí se desenmascara que esto en realidad es un intento de instaurar determinadas ideas en la sociedad, y que la gente común inocentemente lo creen, porque los casos que generalmente se ponen son casos terribles. El último mecanismo de esta estrategia de cambios en la familia y en el matrimonio, sin lugar a dudas, proceden de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son los grandes comunicadores de estas nuevas ideas. No sé acá cómo serán, pero antes existía un poco el periodista que era más objetivo, ¿no? Daba una visión, daba otra postura y dejaba que la ciudadanía en todo caso escuche y decida. Ahora los periodistas opinan, critican, se enojan, no dejan hablar. En Argentina en este momento hay una gran restricción a la libertad de expresión de determinadas personas cuando no dicen lo que los medios consideran que deben decir. Y luego fabrican casos, testigos, que generan un gran impacto en la sociedad para que la gente inocentemente adhiera a una idea que se quiere imponer, ¿sí? Sin filtro, sin analizar críticamente si eso es verdad o no, si es así o no es así, si tal medida es la solución o no. Entonces hay una manipulación muy interesante que realizan los medios
bajo determinadas ideas que conviene no caer en esa trampa. Cuando el año pasado se discutió el aborto en la Argentina y todas las jovencitas de colegio secundario se ponían el pañuelo verde, ¿no es cierto?, y adherían a eso, cuando uno les preguntaba un poquito no sabía ni de qué estaban hablando, ¿no? O era una moda, estaba bien visto ser con pañuelo verde, todavía lo siguen usando, y ahora los hombres mucho, ¿no? Pero cuando uno les pregunta, ¿pero sabés lo que es un aborto? ¿O en qué estás defendiendo? Pero aún donde hay aborto legal las mujeres se mueren por aborto, pero tal cosa y tal otra, y ahí es como que no les interesa y están cerrados. ¿Por qué? Porque la ideología es lo que estos medios, y que incluso los jueces no son impermeables a esto, han instaurado. Ahora bien, ¿cuál es el combo ideológico? Vayamos a los fundamentos ideológicos. Esto no es de ahora, no es de hace 2 días, no es tampoco de hace 20 o 50 años. O sea, lo que venimos viviendo hace 50 años es el efecto de algo anterior. Y ahí fíjense ustedes, se dan la mano 2 ideologías que pueden llegar a parecer contradictorias, pero que a la larga van a lo mismo. La primera ideología es el liberalismo decimonónico del siglo XIX. ¿Cuál es la tesis del liberalismo? Cada individuo debe tener una libertad absoluta, el Estado tiene que estar reducido a la mínima expresión, la libertad individual es lo más importante, entonces el mejor Estado es aquel que me deja desarrollar mi proyecto de vida del modo que quiera. Más o menos se los hice muy sencillito, el liberalismo. Esta guerra cultural del liberalismo contra toda una tradición anterior lo pueden ver ustedes muy bien en Estados Unidos en la década del 70. En realidad el mayo francés en Francia y en la década del 70 en Estados Unidos fue el gran cultivo de estas ideas que generaron los cambios legislativos. Incluso los americanos llaman a este enfrentamiento de la década del 70 como una guerra cultural, la Culture Wars, the Culture Wars, ¿sí? La verdadera guerra cultural. ¿Y cómo caló en la mentalidad jurídica? Fíjense ustedes, el Estado debe ser neutral, no debe diseñar ninguna forma de vida que prefiera a otra. Entonces, ¿por qué el Estado va a decir que el matrimonio debe ser indisoluble? Si las personas que se quieran divorciar pueden tener un sistema de vida también bueno. Entonces, se empezó a atacar al Estado en aras de un liberalismo absoluto. Y se lograron un montón de cambios. Estados Unidos fue el primer país que permitió el aborto, ¿no?, con el caso Roe versus Wade, en base al derecho a la intimidad de la mujer. La segunda vertiente ideológica es lo que se denomina el neomarxismo. O sea, no ya el marxismo de Marx, que fracasó en los países en los que se instauró. O sea, ya podemos ver el fracaso de la teoría, que ni siquiera Marx pudo ver, ¿no? Porque usted sabe muy bien que murió antes de la Revolución Rusa, entonces ni él pudo ver a qué llevó su teoría. Pero en el siglo XX surgen, a raíz de las 2 guerras mundiales, las 2 guerras mundiales creo que devastaron a Europa. Europa no se levanta más después de las guerras. Imagínense ustedes que en menos de 50 años Europa pasó 2 guerras mundiales, y 2 guerras de muchos años. La primera guerra duró de 1914 a 1918-19. Cuando empezó la primera guerra, los europeos pensaron que iba a durar un mes. Tuvieron 4 o 5 años en guerra. Los devastó. Debilitó a las familias, debilitó las economías de los estados, debilitó a aquellas instituciones que habían mantenido Europa en pie. Y luego la Segunda Guerra, aunque algunos dicen que fue una sola guerra en total, porque se dan de la mano una y la otra. Ahora bien, entonces, lo que sucede es que empiezan a aparecer los neomarxismos. Los invito a estudiar el tema. Son pensadores que de distintas áreas del conocimiento
toman las ideas de Marx, pero las adaptan a otra realidad. Sencillamente Marx dijo: el dueño de la fábrica se apropia de los medios de producción y por lo tanto tiene como domina al proletario, que lo único que tiene es su fuerza de trabajo. Oposición capitalista-proletario, está claro eso. ¿Qué tengo que hacer para lograr que el proletario tome conciencia de que es un ser dominado? Porque en la época de Marx los obreros estaban muchos felices, ¿no es cierto? Trabajaban, tenían su salario, había habido crisis económicas. Entonces Marx decía: no sirve el obrero que no toma conciencia de lo que le está pasando. Hay que generar la conciencia de clase, dice él. Recién cuando el obrero toma conciencia de la clase dominada, puede tomar los medios de producción, tomar la fábrica, la llamó dictadura del proletariado, y así luego instaurar un comunismo en el que no haya división entre los que tienen y los que no tienen. Una gran utopía, porque después los comunistas que hicieron la dictadura y que llegaron al poder repartían los bienes como ellos querían. El comunismo ha caído. Los principales hacedores del comunismo. Entonces, ¿qué empieza a ver con estas ideas de Marx? Distintos pensadores que toman esta misma idea de alguien que domina y alguien que es dominado, pero en otras realidades del hombre, ¿no? Entonces así aparece, por ejemplo, Freud, el freudismo, padre del psicoanálisis, donde empieza a decir que en realidad Freud dice: nosotros somos gobernados más que por la conciencia, el inconsciente. Y en el inconsciente, ¿qué hay? La libido, el instinto sexual. Entonces él decía: todos los neuróticos o bipolares en la edad adulta es porque se les ha reprimido la sexualidad. Entonces, como la libido es el inconsciente, de algún modo sale a la luz. Es una tesis que hoy ningún psiquiatra puede sostener. Es mucho más complejo el problema del cerebro humano que reducir todo al instinto sexual. Ahora, ¿qué quedó de Freud en los seguidores de Freud? Más en la sociología incluso. La idea que entonces la represión, el límite al apetito sexual, puede generar en el hombre un ser reprimido, violento, etcétera, etcétera. ¿A qué llegó la libertad sexual absoluta que se ha puesto desde el Mayo francés en adelante? Hoy a la mañana les decía: ningún país, ni el más adelantado en cuestiones económicas, logran frenar el aumento de la tasa del embarazo adolescente. Ese es un dato contundente. Ni siquiera Francia, que tiene educación sexual en todos los niveles, reparto de anticonceptivos en todos los hospitales y aborto. O sea, si encima queda embarazada, se da el aborto. ¿Por qué? Y porque, claro, esta educación sexual libre es mentirosa. Se le dice a los jóvenes: haz lo que quieras con tu cuerpo, no te va a pasar nada. Y pasa. Entonces no se le dice: si haces esto, puede llegar a pasar esto, esto y esto. Entonces cuidado, porque si vos te crees responsable para hacerlo, tenés que ser responsable luego para hacerte cargo de las consecuencias que se siguen de los actos. Siempre sabemos, ¿no? Como a toda educación de un niño, yo sé que si me duele la panza, como chocolate, me voy a indigestar. A un niño que está con un problema de estómago no le voy a dar chocolate. Haz lo que quieras porque no te va a pasar nada. Ese es el discurso. Sin embargo, pasa. Ahora bien, por ejemplo, en Francia se sabe que las mujeres empiezan a tener relaciones a los 14 años. Llegan a los 20 y ya tuvieron 3 abortos. Porque el aborto se hace en la casa con la pastilla, ¿no? Es químico el aborto, ya no es quirúrgico. Llegan a los 20 años y esa mujer ya no quiere saber nada, ni con ningún hombre, ni tener hijos, porque está dañada su psiquis. Volvemos al dualismo, ¿no? Este dualismo de creer que somos cuerpo por un lado y mente por otro. En toda relación humana hay un intercambio de la persona entera, ¿no es cierto? Entonces, yo muchas veces les digo a mis alumnas de la universidad que tienen 18 o 20 años: miren, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero siempre y cuando se puedan hacer cargo de las consecuencias. Ah, pero profesora, a los 18 años no voy a tener un hijo. Entonces, saque usted las conclusiones.
sáquelas usted. No haga aquello de lo que no se puede hacer responsable. Entonces yo dejo hacer a los jóvenes y los introduzco en un abismo. Freud. No sé qué diría Freud hoy si viera lo que pasó con la liberalización sexual. El segundo marxismo, es, sin lugar a dudas, ya voy terminando, el feminismo, como decían antes, no me voy a detener allí, tan solo decir que el feminismo transmutó, misma Simone de Beauvoir lo dice en El segundo sexo, es un libro que hay que leer para entender qué es lo que ella dijo. Ella dice, así como existe una contraposición permanente entre el proletario y el dueño de la fábrica, hay una oposición permanente entre el hombre y la mujer. Entonces, ¿cuál es la idea del feminismo radical? No es la idea de que los derechos deben ser iguales. Nadie está en contra de ello. De que la mujer tiene que poder votar, obviamente. De que la mujer y el hombre en el matrimonio son iguales, pero obviamente. No es eso lo que está en juego en el feminismo radical. Lo que está en juego es instaurar en la sociedad femenina la conciencia de clase mujer, como en el obrero, para que allí haga una revolución cultural, lo dice Simone de Beauvoir, donde logre igualarse al hombre. ¿Cómo? ¿Cómo? Díganme ustedes. ¿Cómo yo puedo igualar lo que es diferente? Lo puedo igualar si yo hago lo que el otro hace. ¿Qué es lo diferente entre la mujer y el hombre? Por lo menos hasta hoy. La mujer puede gestar un hijo, el hombre no. De ese privilegio se los ha privado. Entonces, el feminismo empieza a demonizar la maternidad. Todo lo que a la mujer, Simone de Beauvoir dice, la mujer que se embaraza se somete a la ley de su especie. Entonces no es una rebelión solo contra el hombre, es una rebelión contra la naturaleza. Este desconstructivismo que vimos en la familia y en el matrimonio ahora es un desconstructivismo del hombre en sí mismo, de la naturaleza femenina y masculina. Ella incluso llega a decir que la mujer podrá hacer ablación de su seno si no quiere ser madre, porque ¿para qué le sirve? Ahora bien, yo me leí todo El segundo sexo, que son como 500 páginas, para entender a Simone de Beauvoir. ¿A qué llega? O sea, ¿qué propone? Porque hay todo un manifiesto, ¿no? de cambiar. Ella generó muchísimo impacto en la sociedad. Ella escribe El segundo sexo, piensen ustedes, en 1950, y todos los movimientos feministas que lideraron todos los cambios de leyes se ampararon en sus ideas. En realidad ella a lo que llega es a generar una mujer que sí, ya sale de la esclavitud, como ella dice, del matrimonio. Sale de la esclavitud que le producen los hijos, que la someten a su especie. ¿Para qué? Para trabajar a la par del hombre y someterse al dueño de la empresa. Nada más capitalista que esto, porque en última instancia la mujer renuncia, en el caso en el que renuncia expresamente, no digo cuando una mujer tiene una vida profesional que la lleva, sino que expresamente no ve a la maternidad como algo que a la mujer pueda hacer feliz. Y no hablo de una maternidad que tenga que ser la maternidad y nada más, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, hay toda una generación de chicas de 15 a 20 años que hoy la maternidad es vista como un obstáculo a su propia felicidad. Claro, Simone de Beauvoir nunca tuvo un hijo, porque posiblemente si lo hubiera tenido, su teoría la hubiese cambiado, no tengo dudas. Ella, fíjense ustedes, promocionó todas las ideas que hay hoy. Se enamora de Paul Sartre, ellos dos deciden no casarse, practicaban el poliamor, tenían varias parejas simultáneas, aunque ellos decían que eran los más necesarios, los demás eran suplentes. Tienen una vida tristísima al final de sus vidas. Al final de su vida Sartre se enferma, ella un poco lo cuida, pero después lo abandona, y luego escribe un opúsculo donde lo ridiculiza Sartre en su vejez porque era incontinente, ¿no? O sea, una mujer que además
Hoy debería ser denunciada por abuso de menores porque se enamoró de varias alumnas menores de edad. De hecho, una de ellas, la madre le hizo una denuncia en Estados Unidos. Entonces, esta mujer que hoy es el paradigma de todas las feministas, ha tenido una vida triste, humanamente. Y ella promocionó esto. Por último, para ser estricto con el tiempo, les voy a mencionar solo algunas reacciones a este avance ideológico que hay que tener en cuenta. Que yo creo que hay que tomar protagonismo, los padres de familia, las instituciones que pueden frenar cuando el Estado ingresa en esta imposición ideológica. Es muy interesante lo que está pasando con la Corte, los fallos de la Corte de Estados Unidos. Y les digo a ustedes que son abogados, ¿no? Hay que leer las sentencias de la última Corte de Estados Unidos. En aras de la libertad de expresión y de la libertad religiosa, Estados Unidos le empezó a poner un freno a este avance de la ideología de género. Hay dos sentencias paradigmáticas del último tiempo. Una es que se puso en duda un crucifijo que estaba en un monumento y Estados Unidos, que tiene una cláusula de separación de iglesia y Estado, dijo, un momento, este monumento con el crucifijo hace parte de nuestra historia y nadie lo puede poner en duda. En la segunda sentencia es la de un pastelero que hacía unas tortas extraordinarias. Sí. Y entonces en un momento vienen a su negocio, él era muy famoso porque en internet tenía las tortas que hacía maravillosas, dos hombres homosexuales antes de la legalización del matrimonio homosexual en Estados Unidos, y le pide que le haga la torta de boda. Y él dice, discúlpeme, pero de acuerdo a mis creencias religiosas yo no puedo hacerle la torta a ustedes porque considero que ustedes no son un matrimonio. Bueno, estos hombres se sintieron discriminados, fueron a la corte, fueron a distintas instancias. Todas las instancias le dieron la razón a estos dos hombres, hasta que este hombre se anima y hace un reclamo. El caso llega a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos y la Corte Suprema el año pasado le dio la razón al pastelero. Le dijo, él tiene derecho a su libertad de pensamiento, su libertad de trabajo, porque nadie está obligado a hacer algo que no quiere, y su libertad de expresión, en aras de su libertad religiosa. Al mismo tiempo de este caso hay otros en los que no voy a detener. El segundo país es Hungría. Hungría ya hace varios años, y les pido que en algún momento busquen el nombre del presidente de Hungría y van a ver que es defenestrado por todos los medios de comunicación europeos. Es una especie de nuevo Hitler, ¿sí? Ahora, si ustedes se meten en Hungría y ven lo que este hombre ha hecho, por ejemplo, él viene hace años diseñando una política pública de apoyo a las familias, pero a las familias jóvenes, ¿no? Por ejemplo, a él se le ocurrió dar un subsidio, un dinero a los matrimonios que se casan jóvenes, ¿no? Se casan 20, 23 años. Bueno, nosotros les damos, no sé, 40.000 euros para que ustedes lo van devolviendo a medida que puedan, para que ustedes ya empiecen con un capital en el que la mujer no tenga que irse tanto de la casa, en el que el hombre, o sea, con un solo sueldo puedan vivir. Si ustedes tienen 4 hijos, ese subsidio no lo tienen que devolver nunca. A ustedes me van a decir, qué horror, van a tener hijos por dinero, ¿será así o no será así? Bueno, ya hace unos años esto se empezó a implementar y entonces este hombre dice, queremos reconstituir a los matrimonios y a los hijos. Claro, porque es verdad que el factor económico es un factor importante. Muchas de las violencias intrafamiliares tienen que ver con crisis económicas. El hombre queda sin trabajo, se deprime en la casa, la mujer tiene que salir 80 horas, ¿no es cierto? ¿Cómo lo económico no va a ser un factor que los estados, los gobiernos deben tener en cuenta? Si yo quiero proteger a las familias, tengo que proteger sus economías domésticas. Si yo los pongo en un estado de permanente pago de impuestos, de permanente sueldos bajos, de colegios caros, de medicina cara, claro, esas familias yo las ahorco y son humanas y en un momento pueden entrar en crisis y eclosionan.
El tercer mecanismo que empezó a surgir, y esto ya en el ámbito más intelectual y transversal a los países, a través de muchas tesis doctorales muy interesantes de hacer, es la idea de que el derecho de familia es una rama del derecho que no se puede regir por los mismos criterios de las otras ramas del derecho. Como hoy decíamos a la mañana, no es lo mismo resolver un problema de una persona que le chocó el auto a otro y cuánto le debe pagar, que resolver un problema familiar. Entonces hay muchos intelectuales que empiezan a decir, momento, el que se dedica a derecho de familia, el jurista que se dedica a derecho de familia, tiene que tener una formación especial en la problemática que está abordando. ¿Cuántos abogados reciben las primeras consultas de divorcio y si en vez de tener el signo pesos entre los, ¿no?, cuánto va a ganar por la división de bienes, tienen más delante lo humano, cuánto más ayuda serían? Yo conozco muchos abogados de este tenor en el derecho de familia que han salvado matrimonios. Los han salvado. Ahora, si el abogado es una especie de buitre, ¿no?, que solo le interesa su dinero, en cuanto viene a pedir el divorcio, enseguida le agiliza todo y hace la división de bienes y no le importa después qué pasa con esa familia, ¿no?, el drama que le puede generar, un drama de por vida. Si le arruinó o no le arruinó la vida a los hijos. Entonces, el abogado de familia tiene que ser alguien que es consciente que está delante de un problema que no es fácil de resolver y que no se arregla con una sentencia judicial nada más. Y por eso empezó a aparecer en muchos países y en el ámbito de la doctrina el tema de la mediación familiar. Una mediación que no puede ser solo con abogados, sino una mediación interdisciplinaria. ¿No es cierto? Viene un matrimonio que están pasando un conflicto, que tienen hijos, entonces se los entrevista, se les hace ver qué les pasa, se los hace encontrarse, se les hace redescubrir por qué se casaron, se les hace pensar y tomar conciencia del valor de sus hijos, todo con mecanismos de mediación, con especialistas en mediación y con psicólogos y distintos, porque a veces hay traumas, ¿no?, que se arrastran o cosas que a veces inciden en el matrimonio. Y entonces, claro, esto lleva mucho más tiempo y requiere mayor inversión por parte del Estado. No sé si los gobiernos están dispuestos a decir, bueno, vamos a frenar este caos familiar a través de la mediación. La mediación se ha convertido en aquellos países, que los lugares locales que lo empezaron a implementar, por ejemplo en España, se ha demostrado que es un mecanismo más adaptado a los problemas familiares que solo relegar todo al Poder Judicial. Cuando se llega al Poder Judicial, ya la familia está destrozada. Por último, el rol de las ONGs. O sea, si el individuo solo, que nunca estamos solos, no puede contra el Estado, contra las ideologías, hay que nuclearse, asociarse. Entonces, un grupo que se asocia y se pone a estudiar un tema, diseña leyes, estrategias, de a poco, ¿no es cierto?, se custodian unos a los otros. Todos los sistemas intermedios son importantes. Les voy a citar solo un caso muy paradigmático en Francia. En Francia el año pasado, hace 2 años, surgió una asociación que se llama Manos por Todos, Manif pour tous, que ¿saben quiénes lo formaron? Cuando ellos vieron a estos jóvenes que venía el avance del matrimonio homosexual, dijeron, momento, ya basta de avasallarnos. Ellos mismos se llaman hijos sobrevivientes del aborto. ¿Qué es un hijo sobreviviente del aborto? Todo hijo cuya madre abortó a un hermano, se les genera a estos chicos el trauma del hijo sobreviviente. Los médicos ya lo han estudiado. ¿Por qué? Porque dicen esto, si mi madre abortó a un hermano, me pudo haber abortado a mí. Entonces les entra a ellos una crisis, que es la de los psiquiatras, de esa inestabilidad emocional que implica pensar que mi madre pudo haberme matado. Esto llevó tiempo en discernirlo los médicos. Entonces estos jóvenes formaron una asociación donde ellos piden
que se derogue la legalización del aborto en Francia, diciendo, esto ha arruinado a mujeres, pues la segunda víctima del aborto es la mujer, con el síndrome posaborto, y a los hijos subsiguientes. ¿Saben quiénes descubrieron esto? Los pediatras. Uno dice, ¿cómo un pediatra va a descubrir un síndrome? Y los pediatras descubrieron porque de repente iban chiquitos a las consultas psiquiátricas del pediatra, ¿no? Diciendo la madre, mi hijo está muy deprimido. ¿Cómo un chico de 4 años puede deprimirse? Mi hijo tiene problemas de conducta en el colegio. Mi hijo, bueno, a ver, hagamos un examen interdisciplinario. Cuando se empezaba a indagar, se enteraban que esta madre había tenido un aborto en su juventud o en algún momento de su vida. Y entonces empezaban a analizar la conducta que la madre tenía con los hijos subsiguientes. Y parece que en el síndrome posaborto se genera en la mujer una especie de rechazo a los hijos subsiguientes. Porque hay como una especie de, bueno, yo maté a otro hijo, ¿por qué? Entonces ahora estos hijos no se terminan de querer, ¿sí? ¿Vieron lo que se denomina la madre abandónica? ¿Saben lo que es la madre abandónica? De abandonar, ¿no? No veo la hora que mis hijos se vayan de casa. Cuantas más horas pasan fuera de casa y lo dejo en la casa de los amigos, del tío, o con el papá. ¿Vieron ese tipo de...? Hay como una inestabilidad emocional en esta mujer que no acepta del todo la maternidad. Bueno, estos hijos entonces sufren esta consecuencia de una madre abandónica y caen en la depresión, porque necesitan el afecto de la madre, lo que decíamos, las manos de la madre, ¿no? Al no tenerlo, la vida no tiene sentido. Y entonces estos pediatras llegaron a este síndrome viendo a lo que pasaba con los hijos subsiguientes. Y por último, para responder una pregunta que me habían hecho más temprano, bueno, pero nosotros atacamos al Estado, decimos que el Estado debe hacer tal o cual cosa o no debe hacer tal otra, pero no hablamos de la Iglesia, me dijeron, del rol de la Iglesia en esto, ¿no? También es interesante de ver. La Iglesia obviamente ha perdido todo protagonismo que en otros tiempos tenía en la educación, ha sido permanentemente desprestigiada, no por inocencia absoluta, ¿no es cierto? Sabemos que todo el tema de los abusos de sacerdotes con niños es algo totalmente condenable y terrible. Pero la Iglesia, yo digo de la Iglesia como aquella que había sido un vehículo de transmisión de valores del Evangelio, el amor, el perdón, la caridad. Al desaparecer, el lugar lo ocupa otras ideas. Son las ideas de las ideologías. ¿Y en qué ha fallado la Iglesia en este tema? Creo que ha fallado en no poder ver el problema real y sí tiene mucho por hacer, ¿no? Por ejemplo, todos los novios que se van a casar, la preparación para el matrimonio. Eso a veces es una charla de 1 hora en la parroquia. Hacerles caer en conciencia a esos jóvenes a qué se van a enfrentar, cuál es la responsabilidad, mostrarles la belleza del matrimonio y de la familia, mostrarla. O también la preparación del noviazgo, ¿no? Hoy con esto de las convivencias casi no se distingue el noviazgo del matrimonio. Bueno, me voy a vivir, pero no es lo mismo. Porque ¿sabe que se pierde la ilusión de lo que implica el matrimonio? Bueno, me voy a vivir y ya después, ¿para qué me voy a casar? Después se casan porque tienen hijos, pero ya no es lo mismo. Cuando uno pasa del noviazgo al matrimonio, está esa ilusión de empezar una vida nueva, en común, para formar una familia. Y eso es algo maravilloso. Es algo maravilloso. No hay mayor empoderamiento, si ustedes quieren, ahí, de la mujer que poder formar una nueva familia y dar vida. No hay mayor empoderamiento. Vidas que además necesitan un cuidado hasta los 18 años como mínimo para que después sea un adulto y un hombre de bien o una mujer de bien que hagan un bien a los que los rodean. Miren la tarea ahí que tienen las familias. Entonces hay mucho por hacer. Lo que pasa es que la Iglesia ha sido tan atacada también por los medios que está como con un complejo de inferioridad, ¿no? Por eso les decía ayer que me alegraba mucho ver esto que vi en la catedral de niñitos
con espontaneidad, porque además lo que se ha perdido también es que la religión sea algo espontáneo, natural, ¿no? Todo ser humano tiene una apetencia de lo sobrenatural y de lo divino. Entonces la religión es algo natural al hombre, hay una búsqueda de un amor absoluto, de un amor que sostenga. ¿Cuántas crisis de jóvenes se superarían si saben que son amados por Dios hasta la muerte de cruz? ¿Cuántos jóvenes? No importa si tus padres te abandonan, hay alguien que te sostiene y te ama, pero que te ama realmente. Y después los ejemplos de los santos, como decíamos antes, que son vidas heroicas, que no han sido vidas fáciles, pero que sin embargo han tenido vidas ejemplares. Ustedes saben que una persona es declarada santa por la Iglesia cuando se demuestra que ha vivido heroicamente las virtudes. Eso es el santo. El que a pesar de la dificultad lo vivió heroicamente. Capaz la palabra héroe ya tampoco está en el lenguaje nuestro, ¿no? Que hay que revalorizar. Bueno, los animo a estudiar estos temas, a defender. Cada uno puede hacer siempre lo que esté a su alcance y lo que puede hacer. Nosotros no podemos llegar a ser presidentes o tampoco senadores o diputados o jueces de corte, pero sí en donde nos toca, ya sea en la docencia, en la profesión, en nuestras familias, tenemos una tarea y una misión que cumplir, que es defender todo aquello que hace bien al hombre, ¿sí? Entonces los animo también a formar un pensamiento crítico y que cada cosa que uno sostiene lo tiene que poder demostrar lo que está diciendo y no repetir lo que dicen otros y generar hijos entonces que a la larga van a ser sociedades más felices. Y me pongo a disposición de ustedes a través de Clinton, mi dirección de mail, para que también todo lo que yo les he dado desde la mañana hasta ahora, tengo todo el material para mandarles. Entonces, ustedes quieren que les mande alguna sentencia, algún texto doctrinario, algún comentario, un libro digitalizado, me piden todo lo que les interese y se los mando por mail. Lo pongo a disposición de ustedes. ¿Querés que vemos si hay preguntas? Doctora, ya que tocó el punto último de la iglesia, obviamente está haciendo referencia a la iglesia tradicional católica, ¿y qué de la iglesia protestante con, digamos, voy a mencionar a tres argentinos, Luis Palau, Dante Gebel y Anacondia, que son obviamente protestantes y hacen una labor que probablemente las ONG no las hacen, ¿no? Con este tema del perdón, del amor al prójimo y del amor a la familia. ¿Qué posición? En realidad, bueno, yo me refería a la iglesia católica, porque bueno, en Argentina la mayoría todavía son católicos, pero hay todo un movimiento de las iglesias evangélicas que, por ejemplo, en el tema del aborto y de la ideología de género, están defendiendo muy bien a sus hijos, ¿sí? En realidad, usted piensa que la iglesia evangélica breva en el cristianismo, ¿no? El cristianismo tiene un núcleo común de valores y de verdades a defender. Lo que yo hablaba era más bien de la iglesia como institución y sus canales. Por eso vieron que la iglesia, al haber perdido desprestigio sus sacerdotes o religiosos, ya hace tiempo que la iglesia incentiva a los fieles laicos a hacerse cargo de formar asociaciones para poder... Hoy el católico laico tiene un rol muy importante a cumplir, porque lo que no le creen al sacerdote a veces le creen al estudioso o al laico, ¿sí? Entonces yo me refiero sí a todo lo que tenga que ver con la religión. Un comentario, y también me gustaría saber su percepción, ¿no? De lo que he podido escuchar, más que todos los países europeos se advierte pues un afán siempre de desarrollar, de progresar, ¿no? Pero también es como que hoy en día hay una reflexión de ese abandono moral que han padecido los hijos, ¿no? Me gustaría también saber su percepción. Primero, lo que yo advierto en Europa es cuando usted culturalmente deshumaniza a la sociedad, es como que yo me hago indiferente a los problemas. Pero como en el hombre siempre está esta búsqueda, por ejemplo, un signo muy significativo en Europa ha sido la cantidad de jóvenes
que lamentablemente, en ese deseo de cambiar la sociedad o de adherir a algo más heroico, han adherido a las filas del terrorismo islámico. No nos olvidemos que la mayoría de los atentados terroristas fueron hechos por los mismos franceses, ingleses, españoles, o sea, ciudadanos de esos países. Claro, Europa, al retraer sus valores y al considerar que sus valores han colonizado mal a todo el mundo, se le hizo creer eso a Europa. Europa, en el sentido peyorativo, no, en el sentido de exportar las ideas del cristianismo al mundo, después se lo acusó de ser un colonizador genocida. Entonces ahora Europa tiene como la Iglesia, un sentimiento de inferioridad respecto a las nuevas ideologías. Ahora bien, si los jóvenes son el futuro, si los jóvenes no se despiertan, Europa va a terminar fagocitada o por el Islam o por los inmigrantes. Si Europa no se despierta, pero lo mismo